¿Se alcanza alguna vez el ser? ¿Puede uno realizar el ser? Todos estamos autorrealizados. Sé como tú eres. Quédate quieto sabiendo que tú eres Dios. Estas declaraciones fueron hechas en diferentes ocasiones por el sabio Ramana Maharshi. En otras ocasiones, el Maharshi dijo: la gracia siempre está, pero lo que se necesita es práctica. La práctica es la solución. Necesitas esforzarte y esperar al gurú para que él te ayude. Tan pronto como viene la gente, quiere ser llanes. Ignoran el esfuerzo que eso conlleva. Aunque las afirmaciones antes recogidas parece que se contradicen, solo es en apariencia. El primer grupo de cuestiones se refiere a la disponibilidad del autoconocimiento y se aplica al estado natural de uno, el estado del que uno ha sido apartado a través del sentido de individualidad y una noción falsa de identidad separada. Mientras se confunda una cuerda con una serpiente, solo existe la serpiente que se ha expuesto falsamente a la cuerda. La cuerda y la serpiente no pueden coexistir. Ramana da los siguientes ejemplos para ilustrar este punto. Alguien guarda una llave en el sitio habitual y, olvidando su paradero, busca en todas partes y finalmente la encuentra. La pérdida de la llave y su descubrimiento final fueron reales para quien lo buscó. En otro ejemplo, cita la historia del 10º hombre. 10 hombres fueron a cruzar el río. Después de cruzar a nado, quisieron verificar que todos habían llegado a salvo al otro lado. Cada uno contó a los presentes, pero no se contó a sí mismo. Por tanto, solo contaron 9 hombres. Creyendo que uno de ellos se había ahogado, comenzaron a lamentarse en voz alta. Un caminante que pasaba por allí se percató de la situación y les golpeó en los hombros mientras les pedía a cada uno que dijeran su número. 1, 2, 3, en voz alta. He aquí que el último gritó: 10. El ahogado había sido rescatado. Estos ejemplos ilustran cómo la verdadera naturaleza de uno permanece cubierta por la ignorancia vivencial de su existencia. Lo mismo es cierto para el ser y el autoconocimiento. Aunque existe el ser, uno no es consciente de ello como un hecho de la propia experiencia hasta que se elimina la ignorancia. El esfuerzo al que se refiere Ramana no se relaciona con alcanzar el ser, sino con eliminar el obstáculo que nubla nuestra conciencia. Primero presentamos la falsa noción de que yo soy tal y cual, y luego continuamos con el error a través de una serie de identificaciones con personas, ideas, relaciones, etc. Uno está atrapado en el movimiento constante de la mente y las variadas identificaciones de su ser con múltiples pensamientos. Todo esto viene originado por el estímulo externo de los objetos, el impulso interno de las tendencias latentes y los recuerdos residuales. El movimiento de los pensamientos es más rápido que el viento. El amplio almacén de recuerdos relacionados con las acciones sigue exteriorizando la mente con su impulso hacia afuera. Se necesita un esfuerzo para controlar ese flujo de pensamientos, porque de lo contrario, uno siempre estará corriendo con la mente. Cuando hablamos de esfuerzo, probablemente surgen dudas. ¿No implica el esfuerzo un objetivo a alcanzar? ¿No me alejaría la meta cuando ya está disponible siempre y ahora? La forma de evitar esto es ser siempre conscientes de que lo que llamamos esfuerzo es solo un proceso que elimina los obstáculos mentales y aleja la mente de su fascinación por los objetos, de su obsesiva creencia de que la felicidad puede ser otra cosa que el ser.
La otra duda se relaciona con la validez de usar la mente. ¿No estaríamos limitados por su perímetro? Es decir, por sus limitaciones innatas. Es importante darse cuenta de que el único instrumento disponible es la mente. En la actualidad, su energía se desperdicia en la creación de una red infinita de pensamientos. Pero al reconocer esta actividad mental improductiva, la mente se vuelve unidireccional y su energía ya no se disipa. Desafortunadamente, gran parte del esfuerzo espiritual se dirige erróneamente hacia la eliminación del pensamiento, el cultivo de la bondad o, más habitualmente, la sustitución de un tipo de deseo por otro. Las enseñanzas de Ramana Maharshi dirigen la atención directamente al pensador, al creador de este mundo de pensamiento. La autoindagación, con su enfoque en el individuo o el sujeto, nos enseña a mirar desde afuera, lejos del ámbito del pensamiento y sus movimientos, de las olas siempre en movimiento hasta la inmensidad inmóvil del océano. El esfuerzo del que hablamos aquí es aferrarse al yo soy, al núcleo del ser de uno mismo. ¿Es necesario un esfuerzo para lograr la rendición continua de la atención siempre que uno no tenga un firme control de ese yo soy? Entonces surge la pregunta: ¿cómo se sabe si la atención es firme o si la mente está volviendo a sus patrones habituales del pensamiento? Si el pensamiento desaparece mientras uno está completamente despierto, uno ha mantenido la atención en el yo. Cuando los pensamientos surgen, significa que nuestra atención se ha desviado y la mente ha vuelto a su patrón habitual de actividad. Ramana explica que la atención en uno mismo tiene la ventaja de volver la mente hacia su fuente. Esta práctica es como la de un perro que rastrea a su amo a través de su olor. No conoce la altura, el color, la edad de su amo ni ninguna de sus características individuales, pero conoce su olor y regresa a casa gracias a esa única facultad. Se produce de forma gradual una disminución intermitente del pensamiento y un giro de la mente hacia su fuente. El uso limitado de la mente para prestar atención a su núcleo ayuda a destruir su tendencia a exteriorizarse. Ramana pregunta: ¿no se destruye en el proceso el palo usado para remover la pira funeraria? Al permanecer constantemente en la plenitud de la conciencia de uno, el descubrimiento de la propia felicidad natural, la verdad que siempre es, nos es revelada. A partir de entonces, no es posible ningún otro esfuerzo, ya que el que hace el esfuerzo ha cesado. Ramana dice acerca de este estado: aquí es imposible hacer un esfuerzo, allí es imposible estar sin él. Aquí se refiere al estado de autoconciencia constante y allí se refiere a una vida centrada en el ego. La verdadera belleza de la vida se desarrolla cuando el ego descansa en su fuente, en la plenitud de la conciencia. En ese estado, la acción fluye sin la carga de la ansiedad o el miedo. La alegría abunda y uno está completamente libre de cualquier sensación de dependencia, dolor o tristeza. A este estado también podemos conocerlo como la elocuencia sin palabras. Espera un segundo. Ahora hablaremos sobre la verdad suprema. Una vez, cuando el gran erudito espiritual Ganapati Muni estaba presente en el antiguo salón de Bhagavan, un grupo de aledaños preguntó: ¿cómo vamos a controlar la mente? En respuesta, Ramana les pidió que investigaran el origen de la mente y les explicó el camino de la autoindagación. Pronto se fueron y Bhagavan, como es costumbre, salió a caminar. Al comentar a otros, Ganapati Muti dijo:
El camino del autoconocimiento que Bhagavan enuncia es muy difícil incluso para los eruditos, y Bhagavan se lo ha propuesto a estos pobres aldeanos. Dudo si lo han entendido, y menos aún si pueden practicarlos. Si Bhagavan les hubiera aconsejado practicar un poco de puja, adoración o japa, repetición de palabras, habría sido más práctico. Cuando Bhagavan regresó de su caminata, se lo transmitieron y él comentó: ¿qué hacer? Si se debe impartir una enseñanza de acuerdo con la forma tradicional, primero se debe ver si el destinatario está cualificado o no. Luego se prescriben varios métodos paso a paso. Más tarde, el gurú dice que todo esto es solo preliminar y que uno tiene que trascenderlo. Finalmente, se revela la verdad suprema de que solo el ser es real, y para darse cuenta de esto, se enseña el camino directo de la autoindagación. ¿Por qué dar rodeos? ¿No debería uno enunciar la verdad suprema y el camino directo al inicio en lugar de defender muchos métodos y negarlos al final? Al decir eso, Bhagavan reanudó el silencio. Es por eso que en algún momento he dicho en estos videos que incluso la autoindagación termina siendo un obstáculo. Luego de hallar la verdad, ya nada es necesario. La filosofía de Sri Bhagavan, el más grande de todos los sabios, se puede resumir en solo 3 palabras. No hay nada. Tan simple y tan supremamente difícil. No hay nada. Todo este mundo que ves, esta fiebre loca de la gente en pos del dinero y la existencia, es solo un pensamiento sin fundamento. No hay nada. Tú, como personalidad, como una pequeña entidad que lucha por sus propios fines egoístas, siempre buscando la llamada autorrealización, no eres nada. Eres como la sombra de una hoja proyectada por la luz de la luna, intangible, insubstancial y de hecho inexistente. Y como la sombra es un fenómeno puramente negativo, no es más que un bloqueo de la luz. Así es el ego y todo lo demás, porque todo va en el tren del ego y es en realidad una parte de él, solo un bloqueo de la luz del sí mismo. Sri Bhagavan nos dice una cosa más. Él dice: sé, solo sé tu verdadero sí mismo. Eso es todo. Ciertamente suena bien, dices tú, pero cuando uno trata de hacerlo, no parece tan fácil. ¿No tiene un método? ¿Método? Bueno, ¿qué quieres decir exactamente por método? ¿Sentarse en el suelo y concentrarse en el ombligo? ¿O respirar por las fosas nasales de forma alterna? ¿O repetir en algún encanto un montón de veces? No tiene ningún método. Todas estas cosas son sin duda buenas para el camino y ayudan a uno para prepararse. Pero Bhagavan no las enseña. Entonces, ¿qué debo hacer? Solo tienes que ser, él dice. Y para ser, debes conocer el yo que es. Para conocer el yo que es, solo sigue preguntando: ¿quién soy yo? No prestes atención a nada, excepto al yo. Mira todo lo demás como basura.
Y cuando finalmente hayas encontrado el yo, sé. Todo lo demás es charla, palabras vacías. No hay nada, y ahí se termina todo. No hay método, nada que descartar, nada que encontrar, nada excepto el yo. ¿Por qué preocuparse por otras cosas? Solo sé, ahora y siempre, como fuiste, como eres y como siempre serás. No hay nada. Puedes justamente preguntar, ¿quién quiere este estado puramente negativo? A lo que solo puedo responder, es solo una cuestión de gusto. Sin embargo, ten en cuenta que nunca he sugerido que Sri Bhagavan dijera alguna vez que el estado último tras el que se supone todos nos estamos esforzando sea negativo. Por el contrario, cuando dice no hay nada, es obvio que está hablando de nuestra existencia egoísta actual, que para nosotros es todo. Pero este ser en el que no hay nada debe ser obviamente un estado que es algo. Ese estado es la autorrealización. No solo es algo, sino que es todo. Y siendo todo, lógicamente y filosóficamente, debe ser perfecto. Puedes preguntar, si ya somos perfectos y no hay nada más, ¿qué necesidad tenemos de ir a Bhagavan? Y esto me recuerda a una historia sobre mí mismo. Un periodista australiano vino al ashram. ¿Por qué vino? Era un misterio. Dudo que pudiera saberlo él mismo. De todos modos, él vino y en el transcurso de su visita vino a verme a mi habitación. Era evidente desde el primer momento que yo era un tremendo problema para él. ¿Por qué un europeo debería encerrarse en un lugar como este? Estaba más allá de su comprensión. Hizo muchas preguntas, pero ninguna de mis respuestas lo satisfizo. ¿Cómo podrían hacerlo? Sobre todo porque no tenía ni idea de lo que era el ashram o lo que la gente estaba haciendo aquí. Ni siquiera escribo. Entonces, ¿qué hacía aquí? Por fin, ya no podría concentrarse y me preguntó sin rodeos qué estaba haciendo aquí. Ahora había un problema para responderle. Si hubiera tratado de decirle la verdad de lo que había realizado, nunca me habría entendido. Así que poniendo buena cara, simplemente le dije que aquí había encontrado la paz de la mente. Sabía que era una respuesta inadecuada, pero intentaba evitar que hiciera más investigaciones. Me miró seriamente durante unos minutos y luego dijo con compasión: «Oh, ya veo. Nunca me he sentido afligido de esa manera». Todo lo que había logrado hacer era confirmarle en la convicción de que estaba loco. Y no había, después de todo, alguna razón para no creerlo. Aquí me he pasado desperdiciando, diría, media vida buscando algo que ya poseo. Sé que lo poseo también, lo que hace que las cosas parezcan peores. Simplemente sé. Suena tan difícil. Bien, Sri Bhagavan dice que es lo más fácil que hay. Realmente no lo sé. Supongo que todo depende de la cantidad de basura que hay dentro. De todos modos, todos somos diferentes y quizás algunos de nosotros estuviéramos discapacitados al principio. Es cierto que la basura tiene que salir y el proceso de salir está lleno de sorpresas. Todo tipo de vicios ocultos y tendencias malignas
empiezan a asomar sus cabezas que uno nunca sospechaba que estaban ahí en absoluto. Pero es todo por tu bien. Bhagavan dice que tiene que salir, pero deja que salgan. No lo controles, no te entregues a ello. Aquellos que esperan que Sri Bhagavan les dé autorrealización, como si fuera algo tangible, seguramente están tristemente engañados. ¿Cómo puede alguien dar a uno lo que uno ya tiene? Todo lo que puede hacer es ayudar a uno a eliminar la ignorancia que lo oculta. Es como ir a un lago con una copa y sentarse a su lado rezando para que se llene la copa con agua. Puedes sentarte ahí durante 1000 años, pero es cierto que a menos que te inclines hacia adelante y sumerjas la copa en el agua, nada sucederá. Incluso entonces tienes que asegurarte de que la copa no esté llena ya con una gran cantidad de residuos. La mayoría de las copas lo están. Tú dices, si no hay nada, ¿por qué escribir? Sí, ¿por qué? Todo esto puede resumirse en 4 palabras. No hay nada. Sé. Cuando uno comprende esas 4 palabras, se comprende todo, incluyendo a Bhagavan mismo. Entonces, no hay más que decir. Un día, cuando uno de ellos, los discípulos, hablaba de hacer esto y aquello, Bhagavan le preguntó, ¿por qué piensas que tú eres el que hace las cosas? Esa es la fuente de todos los problemas. Es bastante absurdo, ya que para todos es evidente que el yo no hace nada. El único que actúa es el cuerpo, mientras que el yo siempre es el testigo. Hasta tal punto nos llegamos a identificar con nuestros pensamientos y con nuestras acciones que siempre decimos, hago tal cosa, hago tal otra, cuando en realidad no hacemos nada. Concéntrate en ser el testigo y deja que las cosas sigan su curso. Además, seguirán haciéndose por sí solas. No puedes evitarlo. Esa es la cuestión. Las cosas seguirán su curso. No obstante, Bhagavan enseñaba que, aunque no podemos detenerla, podemos observarla desde la distancia, sin involucrarnos, en calidad de testigos, en lugar de sujeto activo. Ese es el propósito de la vida, y en eso consiste la sadhana. Si se me permite, voy a citar unas frases del libro de Devaraya Mudaliar, My Recollection, que trata específicamente de este tema. La única libertad de la que dispone el hombre es la de esforzarse por alcanzar el jnana, que le permitirá dejar de identificarse con el cuerpo. El cuerpo seguirá realizando las acciones que no se pueden evitar debido al karma, pero el hombre es libre de identificarse con el cuerpo y aferrarse a los frutos de sus acciones, o de distanciarse de sí mismo y ser un mero observador de lo que el cuerpo hace. Para alcanzar esta distancia, Bhagavan enseñaba el método de la autoindagación. ¿Quién soy yo? Cuando lo consigamos, veremos que las acciones ya no nos pertenecen, sino que son simplemente necesarias para el funcionamiento de la totalidad. Si quieres apoyar con el sostenimiento del canal, puedes hacerlo de 2 maneras. La primera es a través de nuestro link de afiliados de Amazon, donde al comprar cualquier producto, tú pagas lo mismo, pero nosotros recibimos una pequeña comisión que nos ayuda a seguir creando contenido. Y la segunda es mediante donaciones directas por PayPal, que serán muy bien dirigidas para apoyar con el sostenimiento del canal. Ambos enlaces los encontrarás en la descripción del video.
Gracias por tu apoyo y nos vemos en el silencio.